Dios les bendiga a cada uno. Les invito a donde estamos ahí puestos de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Estamos estudiando este libro y nos estamos quedando en el capítulo 4. Así que les invito a todos que puedan abrir sus Biblias ahí, por favor. Romanos capítulo 4. Vamos a ubicarnos en el verso 7. Estuvimos estudiando desde el 1 hasta el 8. Ahora vamos a terminar esta parte desde el verso 9 hasta el verso 12. Así que nos vamos a ubicarnos en el verso 6, porque tenemos que recordar un poco de lo que hemos estado tratando para poder entrar en contexto. ¿Amén? Así que todos en Romanos 4 vamos a leerlo desde el verso 6. Así que todos estemos ahí, por favor. Romanos 4, 6. ¿Sí? ¿Dicen amén? ¿Todos estamos ahí? Vamos a ver la lectura. Y así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a orar, amén, para poder entender esta parte de la palabra que parece un poco confusa, pero Dios nos permita poder entender y entender sobre todo lo que Él quiere que nosotros podamos llevarnos en esta tarde. Amén, Padre Santo, te damos todas las gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra que es buena, tu palabra, Señor, que es santa, tu palabra, Señor, que trae verdad, tu palabra que nos trae luz, Señor. Tu palabra que, como nos va a explicar el día de hoy, no se trata de tradiciones ni costumbres, Señor, no se trata de ritos, Padre amado, ni nada que pueda hacer la carne, sino de tu sola gracia, Señor, solamente de lo que tú quieres, de tu bienaventuranza, de tu bendición, Padre amado, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestras mentes y corazones y nos permitas entender, Señor, tu palabra y quites todo yugo, toda carga de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Que quites, Padre amado, Señor, de en medio de nosotros todo aquello que no permita que tu palabra pueda ser entendida claramente. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, estamos preparados, nuestra mente y corazón, y te rogamos que tu Espíritu nos dé claridad a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Romanos por ya estos 4 capítulos. Hemos estado hablando un poco de lo que es el ejemplo de Abraham. Y aparentemente hay cosas que son un poco más fáciles de explicar, pero hay otras que tienen cierto contenido un poco difícil de poder entender, ¿no? Como esto que acabamos de leer, ¿no? De la circuncisión, incircuncisión, otra vez circuncisión, incircuncisión, si no circuncisión, incircuncisión, y realmente parece un trabalenguas que podríamos explicar, pero que realmente muchas veces lo tratamos de una manera poco práctica y nos llevamos una serie de frases supuestamente cristianas y no entendemos realmente lo que quiere decir el autor. Lo que básicamente el autor de este libro, Pablo, lo que nos está tratando de explicar en esta parte es que la salvación no la podemos ganar haciendo nada. No podemos ganarla haciendo nada. Que Dios nos considere justos no lo podemos alcanzar bajo ninguna ceremonia ni bajo ningún rito. No existe. No existe ningún sacramento, no existe ningún culto, no existe ningún rito, no existe ninguna costumbre, no existe nada externo, no existe una forma de hablar, no existe una forma de vestir, no existe una forma
de saludar, no existe nada que pueda hacer que nosotros nos ganemos la salvación excepto la gracia de Dios. Y eso es lo que está tratando de explicar este autor, porque en el tiempo en que él está hablando y a las personas que les está hablando, ellos tenían en mente mucho lo que ellos podían hacer. Estaban rodeados de ritos, de ceremonias, estaban rodeados de sacrificios, estaban rodeados de costumbres, estaban rodeados de formas de supuestamente adorar a Dios que les aseguraban o les hacían sentirse seguros de que podían ganarse la salvación. Pero la salvación no se puede ganar. No, hermano, yo asisto cultos sábado, martes, jueves, domingo, hasta el lunes vengo cuando no hay nadie y eso me asegura la salvación delante de Dios. Eso no te asegura la salvación delante de Dios. No hay nada que te pueda asegurar la salvación delante de Dios. No, hermano, yo vengo siempre con mi falda que me barro todo el piso. Eso no te asegura la salvación. Y eso es lo que va a tratar de mostrar a esta hora el autor, que es Pablo. Lo que nosotros venimos a hacer aquí, cuando venimos a los cultos, cuando venimos a escuchar palabra de Dios, en el contexto cristiano se llama discipularse. La palabra discipularse proviene de actividades. La palabra discipularse tiene que ver con concentrarse en lo que estoy oyendo. La palabra discipularse tiene que ver con tomar nota de lo que oigo. Y la palabra discipularse sobre todo significa en que yo permita que lo que oigo haga un cambio en mi vida y forme parte de mi vida. Si yo al estar aquí no me concentro, no tomo nota, realmente nota en mi ser, y no permito que el mensaje me cause algo y forme parte de mi vida, no me estoy discipulando. Discipular no es que yo estoy todos los días a tu lado mirando, también es. Pero discipular sobre todo es permitir que esta palabra, la palabra que yo oigo y en el día que vengo a ir, no pensemos ahorita en la prédica del jueves, del martes, hoy es sábado, yo no sé lo que pasó ayer, no sé si habrá un mañana, pero hoy, lo que tú y yo vamos a aprender hoy, podemos hacer que sea la diferencia y que realmente nos forme y forme parte de nuestra vida. Y eso te va a discipular. Si tú permites que lo que Dios te hable forme parte de tu vida, vas a salir discipulado el día de hoy. Vas a salir con algo, con su palabra, moviéndote, cambiándote y transformándote. Y Pablo va a insistir mucho, en personas que tenían muy arraigado en la mente que ellos podían hacer cosas para salvarse. Como les decía, los judíos tenían muchos ritos y muchas tradiciones, y eso ellos creían que podía salvarlos. Pero va a demostrarnos en esta parte que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Vamos a leer. Es cierto que voy a hablar un poco y coger cosas de las que el pastor habló la semana pasada, pero es muy necesario. Vamos a 4:6. Dice así también. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, y yo quiero que anotemos esa palabra, iniquidades, son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa palabra pecado en otras traducciones está como iniquidad. Y yo quiero que todos movamos nuestras Biblias un momento al Salmo 32. Nos vamos a ir al Salmo 32. Esto es algo muy difícil de entender para las personas, sobre todo las personas que tienen mucho tiempo en la iglesia. Es muy difícil de entender esto. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo. Ustedes me escuchan fuerte y claro, ¿no es cierto? Realmente qué bueno, porque estoy hablando tranquilamente y pueden oírme bien. Qué bueno. Yo quiero que ustedes vean en el Salmo 32, y ahí hay un pequeño título, y yo quiero que todos lo lean. Yo no sé qué dice tu título, pero sea la versión que tenga, tiene un título. El mío dice, la dicha del perdón. Yo no sé qué dice el título de ustedes. Dice, la dicha del perdón. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice acá. David dice, bienaventurado
aquel cuya transgresión, vamos a anotar esa palabra, transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Primero transgresión, luego pecado. Vamos al 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David está haciendo esta oración, según dicen los estudiosos, es una oración que luego la va a terminar en el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 90, la verdad no recuerdo bien, pero esta oración él la está comenzando cuando el profeta Natán se le acercó y le dijo: David, tú has matado y tú has adulterado. Ustedes recuerdan que David era el rey de Israel, alguien que Dios le dijo: este hombre realmente es alguien que tiene mi corazón. Pero David había cometido 2 pecados muy graves. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron los pecados que David cometió? ¿Alguien recuerda cuáles fueron los pecados que David cometió? Cometió 2 pecados muy graves. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles? Fuerte, fuerte, sin miedo. Adulterio y asesinato. David cometió 2 pecados muy graves. Pero mira lo que dice acá. David va a hacer una exclamación y dice: bienaventurado, feliz toda persona, dice, a quien se le ha perdonado la transgresión. Tenemos que ver y analizar un poco qué es de lo que Dios nos está perdonando. En primer lugar, de nuestra transgresión. ¿Y qué es la transgresión? La transgresión es toda rebelión que se hace contra la ley. Tú y yo hemos escuchado los mandamientos de Dios desde que somos pequeños. Y no solamente los mandamientos de Dios. Tú y yo hemos conocido la ley de nuestra casa, porque en nuestra casa hay una ley, ¿no es cierto? Nuestros padres nos imponen una ley. Luego hemos aprendido la ley civil, el no robarás, el que no puedes cometer algún robo, no sé, cosas que nos demanda nuestra autoridad. Pero luego también hemos entendido cuál es la ley que Dios exige. Dios nos dice: no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no hablarás más de tu prójimo. Cuando nosotros conocemos la ley y nos rebelamos contra ella, Dios nos dice que no somos transgresores. Tú y yo nos convertimos en transgresores de la ley. No pecadores, transgresores de la ley. ¿Qué más nos dice el Salmo 32? Ya, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuya rebelión contra la autoridad se le perdona. Luego dice: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. ¿Qué cosa es el pecado en este contexto? La palabra pecado quiere decirse desviarse o salirse del camino. Yo sé que hemos escuchado en muchas oportunidades que la palabra pecado significa errar al blanco, ¿no es cierto? Pero básicamente es lo mismo, es desviarse o es salirse del camino correcto. Yo me dirigí a algún lugar, pero me desvío y me salgo del camino. Eso es pecado. Tú y yo, desde que hemos nacido, nuestro real destino sin Cristo es la muerte. Y nuestro camino, que debía ser y debió ser derecho hacia la salvación, se fue y se desvió a un camino de muerte. Luego, ¿qué más dice en el 2? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué cosa es iniquidad? Iniquidad o inicuo es alguien que escuchó la palabra de Dios, que entendió la palabra de Dios, que sabe que Dios lo busca, que sabe que Jesús murió por sus pecados, que sabe que lo que hace es pecado, pero rechaza la voz de Dios y prefiere seguir pecando. ¿Qué es esto? ¿Qué está graficando aquí David? Los 3 niveles o los 3 actos que encubren o que encierran toda la maldad de una persona. Tú y yo o transgredimos la ley, o pecamos o nos desviamos, o cometemos iniquidad, que es perversión. ¿En cuál de esos estados estamos tú y yo? Deberíamos analizarnos. Pero son los 3 actos que encierran la total maldad del hombre. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Qué es lo que hace Dios sobre esto? Dios lo que hace es ofrecer perdón. Y es la palabra que repite aquí David en el 32. Dice:
bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuya rebelión contra la ley, se le perdona. Se le perdona. ¿Qué significa aquí la palabra perdón? Significa quitar una carga de en medio. Cuando una persona comete un acto contra la ley, sabe que ha hecho algo malo, siente una pesada carga, ¿no? Algo que le impide caminar. ¿Qué hace Dios? Perdonando, quita esa carga de nosotros. Pero Dios no solamente quita la carga de nosotros. Miren lo que dice acá, sino que ha cubierto su pecado. Dice acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué significa la palabra cubrir el pecado? Significa que Dios levanta un muro y ya no mira más el pecado que hubo en esa persona porque ya lo quitó. David cometió dos pecados muy graves, como estuvimos viendo. ¿Cuáles fueron? Homicidio y adulterio. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Moisés estableció un montón de leyes. Si tú, no sé, si tú te traspasabas el terreno de tu hermano, tenías que ofrecerle, no sé, perdón. Si tú matabas accidentalmente su oveja, tenías que ofrecerle otra oveja. Que si tú, no sé, mirabas la desnudez de otra persona, ofrecías algún sacrificio. Pero habían dos pecados, no eran los únicos. Pero estos dos pecados que cometió David, no había ningún sacrificio que los podía cubrir. No había ninguno. Si tú repasas todo el Levíticos, Números y toda la ley, si tú cometías adulterio, el pago por ese pecado era la muerte. Si tú cometías homicidio, tu pago era la muerte. David cometió dos pecados que necesariamente merecían la muerte. No había ningún sacrificio por hacer. No había ningún ritual, no había ninguna oveja, ninguna vaca, no había nada que sacrificar cuando cometías adulterio o cuando cometías homicidio. Es por eso que cuando David, él pecó, su mente fue nublada de pecado y vino el profeta y le dijo, David, tú eres un asesino, tú eres un asesino. Vamos a revisarlo, tenemos que revisarlo. Vamos a 2 de Samuel 12. Es necesario entender esto porque es necesario ver qué es lo que Dios cubre, qué es lo que Dios perdona. Vamos a 2 de Samuel 12. Samuel 12:7. Dice así: entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, yo te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu señor y las mujeres del señor de tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá y te hubiera dado mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Heriste a Urías Heteo a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré eso delante de todo Israel a pleno sol. Natán le declaró a David, David, mira, tú eras un pastorcito de ovejas, yo te saqué de ahí, yo te convertí en rey, yo te di todo, yo te di siervos, yo te di un reinado, yo te di riquezas, yo te di mujeres, yo te di victorias, yo te saqué de lo que tú eras, ahora eres un hombre importante. ¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué menospreciaste lo que yo te di? ¿Por qué tomaste a una mujer si tú tenías a toda la mujer a tu disposición? ¿Por qué mataste a ese hombre? Cuando ese profeta le declaró esa maldad a David, David no entendió recién que era un asesino y que era un adúltero y que merecía la muerte y que no había nada que él podría hacer para salvarse.
Y eso es lo que está tratando de demostrar. Lo que está tratando de demostrar aquí Pablo es que tú y yo, hemos pecado contra el Señor de tal manera y nuestra vida es tan desagradable delante de Dios que no podemos hacer nada para salvarnos. Nada, en absoluto. Nada. David, lo único que hizo este profeta fue decirle: eres un pecador. Has matado y has adulterado. Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada que tú puedas hacer, porque lo que tú has hecho es despreciar mi palabra. Despreciaste lo que yo te di. Pero hay algo más, y volvamos nuevamente aquí a 2 de Samuel 2:12. Mira lo que dice 12:13. 12:13 dice así. Entonces David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Recién reconoció: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, y aquí está lo central: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué hizo David para que Jehová le perdone su pecado? El premio del millón. ¿Qué hizo David para que Jehová le perdonara su pecado? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Natán le acaba de declarar: David, eres un asesino. David, eres un adúltero. David, eres un fornicario. David, mereces la muerte. David, ¿tú te acuerdas toda la ley? No puede hacer nada para salvarte, porque contra esto no hay nada que pueda hacer. Lo único que mereces es la muerte. Y David, ¿qué dice? Pequé contra Jehová. ¿Y qué le dijo Natán? Dios ha dicho que no vas a morir. Ya te perdonó el pecado. La pregunta es: ¿qué hizo David para que Dios perdonara su pecado? ¿Qué hizo? En voz alta. ¿Qué hizo? La respuesta es nada. La respuesta es nada. Es por eso que él exclama este Salmo 32. Y él dice: pero qué feliz, pero qué bienaventurado, pero qué completo, pero qué dichoso, pero qué alegre se debe sentir una persona a quien Dios le perdona sus pecados. Qué feliz debe sentirse una persona a quien Dios le perdona sus pecados. ¿Pero por qué? Y eso es lo que se llama gracia. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es decirle al culpable de muerte: no vas a morir. No vas a morir. Dios perdonó a David por su sola gracia. Porque, ¿qué cosa es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Mira, en nuestro país no hay pena de muerte, pero en otros países sí hay, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el hombre que está a punto de ser ahorcado con la horca en el cuello. La gracia de Dios es el hombre que está sentado en la silla eléctrica a punto de bajar ese switch. La gracia de Dios es ese hombre que está a punto de recibir esa inyección letal, esperando, y la gente usualmente que está condenada a muerte sabe que merece eso que está condenado a muerte. La gente que está condenada a muerte sabe que merece esa pena. Sabe que merece la silla eléctrica, sabe que merece la inyección letal, sabe que merece la horca. Pero la gracia es decirle que venga el juez y le diga: el juez te ha perdonado. Te puede decir: aguanta, pero ¿qué hice yo? ¿Le sonreí quizás al juez? No, él ha decidido perdonarte. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué hemos hecho tú y yo para estar acá, sentados y escuchando la palabra de Dios y poder decirnos, al menos entre comillas, cristianos? ¿Qué hemos hecho tú y yo? No hemos hecho nada. Y eso es lo que está tratando de mostrar acá Pablo. No, hermano, pero ¿será mi faldón que me puse? Hermano, pero ¿será mis 20 aleluyas de la mañana? ¿Será porque he existido martes, jueves, sábado y domingo? No, tú y yo no podemos hacer nada para merecer lo que Dios nos da. Su perdón
su perdón Él nos lo da, porque Él lo quiere dar. Sabiendo que somos culpables, llega un mensajero a decirnos: el juez te perdona. El juez te ha perdonado. ¿Y qué cosa es ese perdón de Dios? ¿Qué es el perdón de Dios? Es su compasión, es su misericordia, es el propio corazón de Dios. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios es el propio corazón, es lo que Él, es su amor. Es ver nuestra miseria y compadecerse de que este es un miserable. Este no puede salvarse por sí solo. Este peca siempre. Me necesita a mí. Ese corazón, todo lo que Él siente, toda su gracia, todo su amor, toda su compasión, todo eso Él lo vuelca a nuestro favor. ¿Para qué? Para no hacernos morir y decirle: no, no tienes que morir tú. Pero obviamente, esa es una parte de la solución que Dios nos ha venido a dar. Porque en realidad nuestro pecado sí merece muerte, sí merece muerte. Pero todo eso, esa muerte que nosotros la hemos merecido, Dios la ha volcado sobre una persona. Y es allí donde aparece la gran figura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y Cristo dónde entra este asunto? Ahí entra. Él no te otorga perdón gratuitamente. No confundamos gracia con gratuidad. Gracia es porque Él nos quiere perdonar, pero eso no costó, eso tuvo un costo, pero no para nosotros, pero sí para Dios. El costo de salvarnos a nosotros por gracia y de Él querer salvarnos es haber volcado esa paga de muerte sobre Cristo. Yo espero, amados chicos y amados hermanos, que podamos entenderlo, porque esto es lo central de este libro. El entender que tú y yo, Dios nos ha salvado porque Él lo ha querido sin hacer nada nosotros, pero Él sí hizo. Él sí condenó a la silla eléctrica, a la inyección letal, a la muerte, pero no a nosotros. Él condenó a Jesús. ¿Y cuál es la conexión entonces entre la gracia que yo recibo y el sacrificio de Jesús? ¿Cuál es la conexión? Y lo vamos a ver aquí. La conexión de esto es la gran palabra que es la fe. Es el creer. Es el creer, el que Dios ha hecho esa obra por mí. Es el creer en que Jesús ha tomado mi lugar por mis pecados y que yo no he hecho nada para salvarme. Yo espero, más hermanos, que podamos entenderlo, porque yo podría estar hablando muchas cosas. Mira, circuncisión, sí, que le cortaron. Pero realmente Pablo lo que quiere es que entendamos qué es, cuál es la obra que ha hecho Dios. Y eso es lo que estoy tratando de explicar lo más claro posible, porque esa es la obra que ha hecho Dios con nosotros, contigo y conmigo. Jesús estaba crucificado en la cruz y había otro hombre a su lado, un ladrón. El ladrón estaba crucificado, lo miró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue todo lo que le dijo. Y Jesús le dijo: tú estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo el crucificado para salvarse? Se bajó de la cruz, le besó los pies a Jesús. Se bajó de la cruz y le ofreció algún sacrificio a Jesús. Lo miró y se persinó 5 veces. ¿Qué hizo el ladrón minutos antes de morir para salvarse? Lo único que hizo fue creer que ese hombre que estaba ahí era el Hijo de Dios, porque le dijo: acuérdate de mí cuando resucites. Y Dios, porque Jesús era Dios y es Dios, mirándole le otorgó su perdón. ¿Pero por qué? Por su fe, no por nada de lo que él hizo. Solo fue por la fe, porque ese hombre volteó y creyó que ese que estaba allí era justo y que él no era justo. Porque le dijo al otro: mira, tú y yo merecemos estar acá clavados, pero este no hizo nada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú vas a resucitar porque tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo:
esa es la fe de Abraham. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe. El que cree, el que no se basa en ritos, el que no se salva. Dios que dijo, que dice aquí la Escritura, Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, de ti yo voy a hacer voy a bendecir, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra, voy a multiplicar tu descendencia. Cuando Abraham le creyó, Dios le dijo, tú eres un justo. Yo te declaro justo porque creíste, no porque hiciste. Y eso es algo que debemos desempolvar de nuestra mente y de nuestro corazón. La salvación tú y yo nunca nos la vamos a poder ganar. Nunca, nunca, nunca. O si no, amados jóvenes, amados, todos los que tenemos aquí más de 10 años, seríamos santos, los supersantos, los recontrasantos, seríamos los hermanos de Aureola, seremos los mejores. Y no lo somos. No lo somos. Porque podemos asistir a la iglesia de lunes a domingo y eso no nos salva. ¿Qué dice la Escritura? Un día vendrá, cuando venga el Señor, Señor, pero en tu nombre por mí se convirtieron 5,000, yo hice levantar 50 cojos, resucité 2 muertos, fundé 1,000,000 de iglesias. ¿Y qué dijo el Señor? No te conozco, para mí eres un malo, eres un pecado, yo no te conozco a ti. Hacedor de maldad, aléjate de mí. Ese día muchos van a creer que hicieron demasiado para Dios, pero Dios los rechazará. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Dice el 9. Y esta es la parte, ¿no? Un poco a lo trabalengua, ¿no es cierto? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y acá hay algo que tenemos nosotros que decir. A ver. ¿Para quién es este regalo del Señor? ¿Para quién es? Pablo está tratando de hablar a los judíos, que son las personas que nacían dentro del pueblo hebreo, pero aquí también hay una confusión, y bueno, no sé si va a haber tiempo de poder analizarlo, porque luego aquí Pablo va a demostrar quiénes son los verdaderos judíos. Judío no era toda persona que nacía en el pueblo de esa tierra, ¿no es cierto?, de Israel. No, eso no eran los judíos, al menos bíblicamente a ellos no se les llama judíos. ¿Para quién es esta bienaventuranza? ¿Para quién es este regalo del perdón de Dios? ¿Para quién es este regalo de la gracia de Dios? ¿Para quiénes son? Solamente para los que cumplen. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los que tenían sus sacramentos, ¿no es cierto? Los que tenían sus ceremonias, los que tenían sus fiestas, los que tenían sus rituales, los que sacrificaban sus carneros, sus corderos, aquellos que se vestían con grandes túnicas, los que se iban a los grandes templos, los que llevaban sus súper grandes ofrendas. Ellos eran los judíos, los que estaban llenos de ritos y tradiciones y supuestamente eso les calzaba para agradar a Dios. Y luego dice él, solamente es para ellos. Y voy a explicar brevemente lo que significa la circuncisión. La circuncisión es una operación. A ver, pero, o sea, yo me permita a poder un poco explicarlo. A ver, Abraham era la persona que Dios escogió para fundar una nación. Abraham le creyó a Dios. Dios lo sacó de la tierra donde él vivía. Lo sacó del país donde él vivía y Dios le dijo, mira, de ti voy a hacer un país súper grande. Voy a bendecir a todas las personas por ti. Abraham le creyó a Dios. Dios lo consideró justo por eso. Y Dios, después de que Abraham hubo creído, Dios estableció una forma de poder, digamos así, marcar una señal externa para hacerse conocidos los judíos, que era circuncidarse. Circuncidarse es una operación, que es un corte que se hace en el miembro viril de todos los hombres. Esa es una circuncisión. Y esa era la señal que Dios le dio a todos los judíos para que pudieran identificarse como tal. ¿Cuál era el gran problema? El gran problema es que esa mera señal, que ya por costumbre lo hacían los judíos, ellos creían que era suficiente para ser salvos. Aguanta, tú nacías judío, no sé, digamos,
Todo esto es la tierra prometida, ¿no? Ahorita vivimos tierra prometida, Villa El Salvador es la tierra prometida. Todos los hombres que nacían tenían que hacerse esa operación. Ya, ¿tú te hiciste? Sí. ¿Te hiciste? Sí. ¿Te hiciste? Sí. ¿Te hiciste? Yo también me hice. Todos hombres, todos somos de Pachacamac, todos nos circuncidamos, todos somos salvos. Uy, qué bien, todos somos salvos. Los judíos habían agarrado y habían tomado una señal externa para justificar su salvación. Ellos creían que eran salvos por el simple hecho de tener la señal externa de la circuncisión. Y lo que está tratando de explicar aquí Pablo es de decirles, mira, ¿cómo vas a decir eso? Si Dios le dijo a Abraham que era justo antes de hacerse esa operación. Tú no puedes decir que por ser circuncidado eres justo. Porque Dios no lo hizo así con Abraham. Amados chicos, amados hermanos, desde que nuestro Señor Jesús fue crucificado hasta el día de hoy, nunca se nos ha dicho que hay algo que nosotros podamos hacer para dejar de ser malos. O sea, nosotros no tenemos que dejar de ser malos para acercarnos a Dios. Nosotros, siendo malos, nos acercamos a Dios para que Él nos limpie. No es que no, hermano, voy a dejar de fumar para recién ir a la iglesia. No, hermano, voy a dejar de tomar para recién ir a la iglesia. No tienes que tener ninguna señal externa para acercarte a Dios. Fumas, tomas, fornicas, adulteras, pecas, ves pornografía, mientes, idolatras. Eres candidato para venir a clamar la gracia de Dios. No tienes que mostrar ninguna señal externa para acercarte a Dios. Porque justamente Cristo vino para los enfermos como tú y yo. Él no ha venido para sanar gente sana, Él ha venido para sanar gente enferma. Este regalo de la salvación es para gente como tú y yo, pecadora, que no tiene que venir con, ahora sí vengo súper limpio, ¿no? He estado en la calle drogado 20 años, pero el día de la iglesia vengo súper limpiecito, súper bien planchadito, bien cambiadito con mi polito adentro, para venir al Señor, Señor, ya estoy cambiando. Creo que ya puedo ser apto para ser limpio por ti. No, eso no se trata así, eso no es así. Nosotros venimos sucios, asquerosos, pecadores delante del Señor para que Él venga a limpiarnos. A la cruz se acerca así, a Cristo se le acerca así, sucio. Hermano, pero mis pensamientos sucios, ven pues, para eso Él ha venido a dar gracia y perdón. Si tú vienes supuestamente limpio al Señor, entonces ¿para qué necesitas al Señor tú? Si tú y yo somos los perfectos, ¿para qué necesitamos a Jesús aquí? ¿Para qué está la gracia del Señor? David, cuando él reconoció, y mira que tuvo que venir un profeta a cachetearlo, decirle, eres un pecador. Cuando Dios a ti y a mí nos hace volver en sí, te dice, pecador, pecador, pecador. Y nosotros, de verdad, ¿no? De verdad. De verdad. No es que yo amo a mi novia, yo estoy pecando con ella. Yo no le estoy demostrando mi amor, yo estoy fornicando con ella. Cuando Dios te hace volver en sí, es que tú dices, soy pecador. Soy pecador. Y te acuerdas y dices, pero yo creo que Cristo ha venido a morir por mí y Él me puede limpiar de mis pecados. Esa es la fe que salva. No es la fe en ti, es la fe en lo que hizo Cristo por ti y por mí. ¿Se entiende? Dios permita que se entienda. Esa es la fe que salva. La fe en la obra que no hicimos nosotros. La fe en la obra que hizo Jesús. Pero sí tenemos que creer en esa obra. Es todo lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta cómo ordena esto? ¿Se dan cuenta lo claro que es la palabra de Dios? Tú y yo no nos ganamos el perdón de Dios. Dios nos da el perdón porque Él quiere dárnoslo. Pero tenemos que creer que Jesús, Él llevó nuestro pecado, que Él murió por nuestro pecado, que sí hubo un condenado, sí hubo un muerto. Y ese fue Jesús. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en esa obra de salvación. Y Dios nos considera justos por creer, no por lo que podamos hacer. Esa es la obra de salvación.
No se trata de señales externas. No se trata de señales externas. Nosotros venimos como estamos para ser limpiados por nuestro Señor. Siendo impíos, Él nos purifica. Y eso es la gracia. La gracia no te pide ningún mérito. Él la da porque Él quiere. No hay ninguna obra que tú y yo hagamos que nos hace ser más aceptos al Señor. No, Dios no te mira porque vengas con tu terno Dolce & Gabbana, blanquito, súper blanco. Uy, no, esa, no. Dios viene porque tú ves con un corazón humillado y un corazón que cree en la obra de su Hijo. Ese es el corazón que Dios acepta. Cuando Dios llamó a David, ¿de dónde lo sacó? De las ovejas. ¿Tú crees que él estaba? Sus hermanos vinieron a presentarse del más grande a menor delante del profeta Samuel con sus mejores vestidos. Isaí le dijo, oye, por favor, pongan sus mejores vestidos, oliendo bien perfumados. Pero David lo trajo de las ovejas, apestando, con esas sandalias con excremento, oliendo feo, sin bañarse, sin perfumarse. Pero cuando Dios vio a David, olió el perfume, no de su exterior, olió el perfume de su corazón. Porque era una persona que amaba a Dios y confiaba en Dios. Pero nosotros nos hemos encasillado en externalidades. No, tú y yo no podemos agradar a Dios. Y por eso Pablo insiste, porque los judíos tenían, pero yo tengo que hacer algo. Pero mi superofrenda, pero mi oveja la más santa, la más blanquita. Pero hay algo que tengo que hacer. Y eso es lo que los judíos no entendían. No entendían que lo que bastaba era creer en la obra de Cristo, que ya no había nada más por hacer. Y el perdón, Dios lo otorgaba por creer en su Hijo. Eso es la gracia de Dios, amados jóvenes, amados hermanos. Eso es la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer. No hay ningún rito. No hay ninguna liturgia. Hermano, me bauticé a los 12 años. ¿Seré salvo? Mira, vas a ser salvo si crees en el Hijo de Dios. Pues si tú te bautizaste y sigues pecando, vas a morir y te vas a ir al infierno. Tú puedes haberte cumplido todos los sacramentos del bautismo, la santa unción, todo has podido cumplir. Pero si no has creído en la salvación y en la obra que Jesús ha hecho por ti en la cruz, y has aceptado esa obra y vives de acuerdo a ella, eres condenado. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque al igual que Dios lo consideró justo a Abraham por creer, Dios te dice a ti y a mí, tú tienes que ser igual que él. Tienes que creer para que Él te considere justo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús. Cree en esa obra de salvación. Cree que Jesús ha muerto por ti, por tus pecados, y entrega tu vida al Señor, y Él la cambiará, y Él por su gracia te renovará. Eres sucio y vienes sucio delante de Él, pues Él vendrá y te limpiará y te hará una nueva criatura. ¿Quién es un verdadero judío? ¿Quién es? Vamos a ver aquí, antes de terminar, quiero ver algunos pasajes para poder terminar. Vamos a retroceder en Romanos 2:28. Miren lo que dice acá. Y vamos a entenderlo, vamos a tratar de entender lo que leemos. Dice, Romanos 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Quién es judío? Mira lo que dice acá. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Antes, en la promesa de Abraham, Abraham primero creyó y le fue dada la señal externa de hacer el corte de la operación. En nosotros, en la época de la gracia,
¿Cómo se manifiesta? También creemos primero en el Hijo de Dios, pero ya no hay una señal externa. En nosotros es el sello de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso nos hace, según esto, verdaderos judíos. Ya nuestra circuncisión no es en la carne, sino ese corte que nos hace tener la marca del Señor es dentro en el corazón. Es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no hay una señal externa. La señal la tenemos ahora acá. ¿Qué dice la Biblia? Sellados por su Santo, sellados por el Espíritu, sellados por Él. Yo sé que muchas de estas cosas son un poco difíciles de entender, pero Dios nos permite entender. Vamos a Gálatas 3:6, para ya poder ir terminando. Vamos a leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Nosotros de qué somos? De fe. Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros somos de fe. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidas con el creyente Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no se refirió a los hebreos, se refirió a los que eran de fe, a ti y a mí. Esa bendición era para los gentiles, o sea, los que no éramos hebreos, los que ninguno de nosotros hemos nacido en el Medio Oriente. Pero esa bendición de serán benditas todas las naciones de la tierra, eran para ti y para mí. Esa bendición nos alcanzó a nosotros. Es por eso que nosotros somos verdaderos hijos de Abraham. Esa bendición ha alcanzado a nuestras vidas. ¿Qué más dice acá? De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica. Para con Dios es evidente porque el justo, ¿por qué vivirá? El famoso texto, ¿no? Que Dios nos permite entender. El justo por la fe vivirá. Ahora entendemos por qué se dice que el justo por la fe vivirá. Porque es imposible que tú y yo alcancemos vida eterna en nuestro Señor si no tenemos fe en la obra de Cristo Jesús. Es imposible. Si tú y yo no tenemos fe y creemos en la obra que Cristo ha hecho en la cruz para nuestra salvación, no hay nada más que hacer por nosotros. No hay nada más que hacer por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué puede ser más grande que el sacrificio de nuestro Señor? No hay nada más. Es por eso que el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe. Amados chicos, amados hermanos, nosotros hemos heredado esta promesa de nuestro Señor. Nosotros hemos heredado esta promesa de nuestro Dios. Dice aquí y termina en el 4:12. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Tú y yo somos verdaderos hijos de Abraham. Tú y yo hemos sido llamados por nuestro Dios para creer. Tú y yo estuvimos en la mente de Dios cuando Dios le dio esa promesa a Abraham. Y le dijo, por ti van a ser benditas todas las naciones. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la obra de salvación de Cristo crucificado. Cristo crucificado. ¿Qué dijo Pablo? Yo predico a Cristo crucificado. Pablo predicaba ritos, rituales, ceremonias, liturgias.
Pablo dijo, yo he venido a predicar a Cristo crucificado. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos entender, que Cristo fue crucificado por nuestra salvación y gracias y por creer en esa obra, Él nos otorga, porque Él quiere su salvación. Y si nosotros podemos entender de todo lo que Dios nos ha librado, de estos pecados, de esta transgresión, de esta desviación, podemos clamar, como dijo David, ¡qué feliz! ¡Qué feliz es el hombre a quien Dios le perdona sus pecados! ¡Qué feliz es el hombre a quien Dios le ha borrado todos sus pecados! ¡Qué feliz es el hombre a quien Dios le quita la carga de su pecado! ¡Qué felices! Y tú y yo debemos sentirnos felices de que Dios, Él con su gracia, se ha acercado hacia nosotros para darnos esta bienaventuranza y para darnos este gran regalo de su salvación, solamente porque Él lo ha querido así. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Señor, estamos delante de ti, Dios. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que no podemos venir delante de ti con palabrerías, Señor. No podemos venir delante de ti con nuestro mucho supuesto conocer. Tenemos que venir a ti con un corazón humilde, humillado, Señor, y quebrantado, porque ese es el que tú nos rechazas, Señor. Padre amado, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces lo alejado que estamos de ti. Conoces nuestra necesidad tuya, Señor, pero hazla conocer a nosotros. Revélanos a nuestra mente y corazón, haznos ver el vacío que hay en nuestra vida, haznos ver la rebeldía que hay en nosotros. Llévanos a un encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a entender nuestra maldad, Señor, y a buscar la solución en la cruz de Cristo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia, Señor, de nosotros, que nos ayudes, Padre amado, y nos reveles, Padre, esta maldad que hay en nuestro ser. Y nos lleves a la cruz, Señor, a arrepentirnos, a correr a la gracia que hay en ti, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, porque no hay nada que podamos hacer por nuestra salvación, excepto aceptar el regalo, Señor, de tu gracia y aceptar que somos pecadores, Señor, y creer en la salvación que nos provees en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias por esta prédica, gracias por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos llevemos, Señor, que seamos buenos discípulos, que nos llevemos esta palabra en nuestra vida, en nuestra mente, alma y corazón, y podamos, Padre amado, pensar en ella, Señor, meditar en ella, Señor, y también que tu palabra lleve un fruto bueno en nosotros y nos haga vivir, Señor, como realmente tú quieres que lo hagamos, Señor. Mira a nuestros hermanos que están afectados en su salud, en su cuerpo, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia, te lo pido en el nombre de Jesús. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Señor. Provéeles salud, provéeles los medios económicos, Señor. Dios mío, para que ellos puedan, Señor, recuperar, Señor, su sanidad, su salud, Padre amado. Provéeles de tu Santo Espíritu, Señor. Dales fuerzas, dales fe, Señor, en tu nombre, Señor, que ellos puedan creer que tú tienes poder para salvarles, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre amado, su fuerza, Señor, en todo momento, Señor. Y no pierdan la confianza en que tú eres Dios bueno, Señor, que estás con ellos en todo momento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Llévanos con bien a cada uno, Padre amado, Señor, y permite, si es tu misericordia, que podamos ir reuniéndonos en este local para juntos como pueblos alabar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.